mientras voy a ir compartiendo la pantalla. Listo. Bueno, entonces, como les decía, la semana pasada finalizamos haciendo un análisis de las políticas que conforman una organización. Habíamos concluido, pues, qué tan flexibles deberían ser las políticas, en ese caso puntual, qué es lo que debemos hacer, ¿cierto? ¿Cómo se incluye el tema de la moral y la ética dentro de este tipo de decisiones que uno a veces toma o que se siente entre la espada y la pared? Por mucha empatía que uno tenga, uno hace parte de un equipo, ¿cierto? Hace parte de una organización. Y a veces uno termina violando ese tipo de cosas, de políticas que no deberíamos, porque esas políticas no coinciden completamente con la realidad que vivimos día a día. Entonces, es muy importante por eso siempre estar replanteando y mirando qué es lo que está funcionando, cómo están cambiando las cosas, qué acciones correctivas se deben tomar en algún caso, entre otros. Entonces, le estaba diciendo ahorita que en este momento vamos a mirar de qué se trata la cultura organizacional y a partir de qué parámetros o criterios las empresas piensan en cultura organizacional. Entonces, primero la definición, ¿no? Es el conjunto de comportamientos, principios y normas que hacen que una organización sea única. Así como cada uno de nosotros tenemos un sello que está centrado en las costumbres, en las creencias, en aquella información que nos dieron nuestros padres desde la crianza, de esos referentes de autoridad que nos dieron, ¿cierto? Si de pronto mi referente es religioso, es político, de algún tipo educativo, ¿sí? Todo eso nos va ayudando a que esas experiencias formen una cultura en la persona. Es la forma, el comportamiento, ¿sí?, que tienen las personas ante ciertas situaciones. Entonces, las organizaciones, ¿sí?, como aquel espacio en el que obviamente está conformado por personas, debe tener un sello característico. ¿Mm? Y eso también trae consigo, no sé si yo hablaba con ustedes el tema de la cultura y la subcultura, trae consigo muchas maneras de pensar, trae consigo muchas competencias, muchas habilidades dentro de lo que es el trabajo en equipo, ¿cierto? ¿Cómo llevo a cabo yo esas actividades? ¿Cómo venzo yo miedos? ¿Cómo asumo retos? ¿Sí? En ese espacio o en ese rol donde las competencias profesionales afloran. Entonces, la cultura organizacional nos muestra como cuál es, a partir de ese comportamiento general, de manera formal o informal, que existe dentro de la organización, define y especifica a través de él cuál es la línea conductual que yo voy a tener en cuenta cuando voy a escoger a alguien, ¿sí? Si dentro de los principios o comportamientos y conductas yo necesito que haya multicultura, o por ejemplo multilenguajes, multicultura, yo tengo que ser una empresa a nivel internacional que reciba, no sé, personas de Japón, personas de Bolivia, personas de Centroamérica, etcétera, etcétera. Entonces, si yo sé que dentro del comportamiento o los principios de la empresa es que todas las personas tienen derecho a una oportunidad en ella, si tienen sus habilidades, por supuesto, entonces yo dentro de mis criterios de selección de personal debo tener en cuenta eso. Si nos damos cuenta y hacemos un análisis general de lo que es la organización se comporta como un sistema, es decir, la suma de muchas cosas nos ayuda a entender cuál es su raíz y cómo ese sistema va funcionando de manera eficiente y cómo cada uno de los aspectos que integran la organización, que no solamente son los departamentos, empiezan a tomar sentido y ayuda a que en cada esfuerzo que se hace se alcance ese proyecto, esa visión o ese objetivo que se tiene como tal, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero ser una empresa multinacional, ¿sí? Entonces, dentro de la cultura yo debo establecer cuáles son los criterios que me ayudan a llegar a ese punto, ¿listo? Entonces, estas son las características, ¿sí? Se asocia con la personalidad.
así como en la cultura que cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Que muestra un actuar puntual. Así mismo yo defino cómo es la cultura de mi organización. Si es, por ejemplo, una empresa que es socialmente responsable, entonces, ¿qué tipo de personalidad voy a construir de esa organización? Y eso debe estar ajustado a lo que es el logo de la empresa, el posicionamiento, la forma como yo me comunico a través de mis redes sociales. O sea, tiene que ser todo con una trazabilidad, que esté articulado, que tenga sentido, que tenga coherencia, para que la empresa realmente pueda ser posicionada, para que ella pueda mostrar de alguna manera que todos esos esfuerzos que hace están engranados, ¿vale? Se adquiere con el aprendizaje en la medida que vamos creciendo y vamos consolidando la organización, pues por supuesto va formándose todas esas características y elementos que integran la organización como tal, en lo que es la cultura, en lo que es su sello único e irrepetible, ¿no? Y esta cultura se da más que todo en eso que no está escrito. Por ejemplo, en la camaradería de los compañeros de trabajo, en el apoyo y la colaboración cuando son cosas que no están relacionadas con el trabajo, eh, en la cantidad, en el tiempo que las personas duran en una empresa, ¿sí? Muchas veces nosotros eh, contamos con la fortuna de trabajar en lugares en los que no nos pagan lo suficiente, pero somos felices, ¿sí? Entonces, el éxito no solamente lo representa el dinero, ¿sí? Yo me puedo sentir exitosa dependiendo a mis criterios, dependiendo a mis niveles o a mis proyecciones. Yo me puedo sentir feliz eh, trabajando en una empresa que me gano el salario mínimo, pero es que mis compañeros y mi jefe son lo máximo, ¿sí? Entonces, no se trata de solo pensar en el dinero, es mirar los beneficios, ¿sí? Y que trae alrededor de ese trabajo, ¿sí? Entonces, o a veces pasa el caso contrario, me pagan súper bien, pero estoy mamado, no me resisto al jefe, no quiero hablar con nadie, no me gusta el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Entonces, debe haber un equilibrio. Cuando tú eres un empleado, ¿sí? Debe haber un equilibrio en todas esas cosas para que tú puedas cumplir de manera efectiva con todo lo que te proponen, con todo lo que te toca hacer. Entonces, como, como, la, como la cultura organizacional es un conjunto de personas que tienen unas características que los unen, ¿sí? Hay un componente que desde lo que es la esencia humana aporta al crecimiento de esa cultura y es la personalidad. La personalidad que a cada uno de nosotros nos dota con cualidades y defectos, ¿sí? Y que nos hace mostrarnos a todos los roles en los cuales nosotros nos encontramos, en la familia, con los amigos, con los hijos, en el trabajo, cuando soy estudiante, etcétera, etcétera. La personalidad está dividida en dos partes. La personalidad tiene carácter y temperamento. Cuando nosotros hablamos del temperamento, son aquellas características que vienen desde la genética, ¿sí? Entonces, si tú tienes a un compañero que es se enoja por todo, ¿sí? Eso es una actividad temperamental, ¿sí? Hay gente que dice, no, es que tiene un carácter fuerte, ¿no? El carácter son aquellas acciones que tú con el pasar del tiempo las tienes, las cambias, las transformas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú en este momento puedes tener miedo, esa debilidad o ese temor al público, ¿cierto? Esa es una manera de representar tu carácter. Te puedes ver como débil, pero tú con un apoyo, un acompañamiento psicológico, una terapia, alguna cosa, esa actividad la puedes transformar. Eso hace parte del carácter. O por ejemplo, yo no soy igual a cuando era niña, a cuando era adolescente y ahora que soy adulta. ¿Sí? Yo también voy materializando sueños o voy alcanzando metas, estoy en otro estilo de vida, en otra fase de la vida. Por ejemplo, me puede gustar mucho ponerme tenis, pero yo a una junta directiva no voy a ir en tenis. Entonces, todas esas cosas hacen parte del carácter, ¿vale? Que se van moldeando o se van transformando en la medida en que uno va creciendo. Y el temperamento, como les decía, son cosas bueno,
una persona que de pronto, ustedes dirían, bueno, pero una persona que explota o es mal geniada, eso es temperamental. Pueda que sí, pero eso es una actividad, eso es algo que viene por genética, ¿sí? Y siempre va a estar ahí. Una persona que es mal geniada siempre va a estar ahí, siempre lo va a tener. Lo que pasa es que hay maneras en las que uno puede ayudar bueno, si es una autoayuda, tú puedes identificar cuáles son esas actividades o esas acciones que de alguna manera te ayudan a llegar a ese punto máximo donde tú explotas o donde tú muestras tu carácter, tu temperamento, ¿sí? Entonces, pero eso siempre va a estar. Una persona que tiene una situación, porque a veces también pasa, perdón que me salga así, a veces hay personas que dicen, no, es que son mal geniadas, y uno empieza a mirar, y a veces no son ni siquiera cosas de temperamento, sino de carácter. A veces una emoción, una persona que es muy, muy feliz o se muestra muy contenta, es porque está tapando algo, ¿sí? Entonces ya es un tema de trauma, ya eso es un tema de carácter, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que esos son como los dos elementos que consolidan la personalidad. Entonces, si yo tengo claro cuál es la personalidad que quiero en mi organización, al sumar el conjunto de personalidades podré construir la cultura. Si es claro hasta ahí, muchachos, o más o menos. Cuéntenme. Bueno, cuando yo tengo esa trazabilidad de la cual les hablaba ahorita, es decir, que las personas que hacen parte de mi equipo se sienten cómodos en el entorno, la filosofía y la cultura de la organización, es mucho más fácil que desempeñen bien su labor. Si yo, por ejemplo, les dijera que yo estoy pensando en construir o abrir un eco-hotel en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí? En, no sé, una zona cercana al Parque Tayrona, ¿sí? Que es una reserva natural, que tiene playa, que tiene algunas rancherías o yacimientos indígenas. ¿Ustedes qué tipo de personalidad creen que debe ajustarse a ese tipo de empresa? ¿Qué creen ustedes? Creo que me podría confirmar nuevamente que estaba andando y no le escuché ese pedazo. Vamos a suponer que yo en un mes voy a abrir un hotel ecológico en Santa Marta, en una reserva natural. ¿Listo? Pero necesito saber cuál es el perfil de mis empleados, los empleados que yo voy a necesitar en ese hotel. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tendrían? Dime, Gina. Profe, pues a mí se me ocurre, tiene que ser gente que vaya con toda esta corriente ecológica, que sea gente que le guste vivir en el entorno, que conozca parte pues de la cultura donde vamos a hacer como esa construcción, que tenga como la empatía con todas estas comunidades, digamos así, indígenas y que estén de acuerdo con todo lo que ellos practican, porque en realidad ellos viven muy diferente pues a como vive uno, porque ellos sí cuidan la naturaleza y todo. Uno cree que la cuida, pero no es real, uno vive en otro mundo. Sí, total. Entonces, serían personas que se conecten con ese mundo ecológico sin dejar de lado la parte comercial y lo que ese espacio le puede brindar al visitante. Es lo Muy que yo... bien. Claro que sí. Muchas gracias. Dime, Wilmar. Pues yo creo, profe, que ante todo, pues que si es un tema de hotel, básicamente una persona que haya tenido ya experiencia en eso, que ame el tema de la ecología, que sea una persona 100% dispuesta, que se meta como en el papel de que si yo estoy, o sea, que se sienta como si fuera el dueño de la empresa, como Muy bien. Muy si bien. fuera el dueño de la empresa. Así es. Gracias. Dime, Verónica. Vero, te escucho. Yo. Buenas noches. ¿Cómo está? Hola. No, yo que pienso que debe ser como una persona humana, esas personas que transmiten una vibra súper divina cuando uno los ve, ¿cierto? Que, no sé, y eso hace parte del buen servicio.
Pues sí, claro, que tenga pues como las mismas políticas, porque es donde se crea pues la política de cuidar el medio ambiente. Entonces, pues sería como más o menos así, pienso yo. Muy bien. Kelly. Profe, buenas noches. Hola. Yo creo que una persona primero que tenga las aptitudes y conocimiento como en temas de gestión hotelera. Y segundo, que tenga la aptitud, que sea proactiva, que le guste, bueno, lo que sean mis compañeros, todo el tema del medio ambiente, que sea una persona que logre que tenga un tema de empatía, pero con el tipo de consumidor que es, en este caso, el turista, que vaya a llegar al hotel, ¿sí? Muy bien. Pero que sea como muy calmado, no tan eufórico, sino calmado, por el tipo de ambiente Total. en el que está el hotel. Ok, muy bien, gracias. Bueno, baja la mano, por favor. Sí, en efecto, ustedes han dicho todo y fíjense que todas las características hablan puntualmente de la empresa, o sea, de lo que va a proyectar la empresa. Es mucho más fácil para mí hacer o desempeñarme bien en mi labor, independientemente de cuál sea la labor que yo tenga. Esas características generales de la personalidad que ustedes han dado me ayudan a que mi trabajo sea mucho más fácil, ¿sí? No me imagino, por ejemplo, una persona que no le guste, por ejemplo, una hamaca o no le guste estar en chanclas o que de pronto tenga una alergia a los zancudos, desempeñando una labor en un lugar así. Y se le dificulta, se le cuesta. Y aparte de eso, cuando va a hablar con un cliente externo, pues puede mostrar su frustración, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de cultura organizacional es precisamente eso. O sea, si mi empresa es una empresa de abogados, ¿qué perfil? Bueno, vamos a la contraparte. ¿Qué perfil tendría una persona que trabaja en un bufete de abogados? No que sea un abogado, sino que esté dentro de esa oficina. Dime, Gina. Me parece que tiene que ser una persona con una postura amigable, pero mucho más rígida. Exactamente. ¿Sí me va a entender? O sea, más seria, no tan jovial, sin dejar de ser cordial, porque a veces la gente cree que ser distante o tener una postura seria es no ser cordial y yo creo que no es así. No, no tiene nada que ver. Muy bien. No tiene nada que ver. Entonces, una persona con una postura mucho más elaborada, con una terminología mucho más específica, como un perfil más elaborado, sin dejar al lado lo que tú dijiste, que necesariamente tiene que ser abogado, porque cuando uno trabaja como en ese gremio, sin duda alguna empieza a ser cuadriculado como son los abogados. Claro, metódicos, estructurados, Sí, totalmente. Así es. exacto. Dime, Bueno. Wilmar. Básicamente lo que dice mi compañera, profe, creo que también la persona que debe estar en esto debe ser una persona neutral. No sé si sea algo malo porque, digamos, básicamente ellos tienen que saber escuchar, pero dejar que opinen y él opine, esperando que ellos no van a tener básicamente siempre la razón. Exacto. Muy bien. Bueno, imagínense ustedes una persona con el espíritu libre del que me describían en un ecotel metido en una oficina de abogados. Lo llena de matas. Lo llena de mata, ¿cierto? Entonces, es a lo que voy. O sea, así como las empresas se preocupan por buscar clientes externos que tengan necesidades que yo como empresa pueda suplir, en el cliente, o sea, el cliente interno o los colaboradores que van a ser parte de mi equipo deben tener unas características que de alguna manera estén asociadas a lo que es la empresa como tal, los productos y servicios que ofrece. ¿Ustedes alguna vez han visto las instalaciones de Google, así sea en un video en YouTube? Sí, profe, yo he visto las de Colombia. Súper. Las de Colombia son como muy, tiene como todo, tiene cosas de cada región, tiene bolirrana, tienen miltejos, tienen gimnasio, tienen zona de comida. Las de acá de Colombia y tienen como un sombrerito ahí estilo volteado cuando uno las ve por ahí en las entradas. Muy bien, súper. Dime, Wilmar. Yo una vez vi un video sobre eso, digamos en las instalaciones en Estados Unidos, ellos
son muy amigables con el medio ambiente. Ellos tienen lugares especiales para que la gente llegue con su vehículo eléctrico, lo estacionen y lo pongan a cargar. Tienen zonas de descanso donde la persona pues se puede sentar, pensar sus ideas. Si quieres Tienen dormir, si quiere dormir. Algo que no pasó en esta semana porque no sé si mis compañeros lo vieron, de la persona que trabajaba en Twitter y dormía en la oficina. Y mira cómo son las cosas de la vida, tanto que le entrega una empresa y al último la empresa lo que hace es solo porque estaba darle el dormido. ácido. Sí, así es. Dime, Verónica. No, yo le iba a decir que yo no he visto pues así como investigado mucho, pero yo sí me vi una película. Y Sí, entonces en la película entonces usted la ha visto, es muy buena sí. y también ¿Cómo es se muy llama? No, no chistosa. me. Ay, no sé. Bueno, yo No, la un día, busco por sí, en la internet, eso no le próxima pare clase. bola. Bueno, dale. Está como Pero compromiso. ahí, bueno. Traemos palomitas. Sí, palomitas. No hay No, clase mira la otra que, semana. no, mira que ahí muestran como, no, pues muestran una vida laboral soñada, diría yo, porque Ujú, justamente muestran todo eso. Todo es así como de los colores de Google y todos son ujú. muy, pues los compañeros tenían que ser en ese momento muy así, muy intelectuales, pero también eran muy humanos, también tenían muchos espacios así como unas cosas para dormir, como, ay, no sé, uno metía la cabeza allá y eso como que tapaba todo, algo así muy extraño. O sea, Sí, era muy cómodo, era el área así como, por ejemplo, donde yo trabajo en radiólogos y allá es un mueble que le talla uno por todos lados. Dios mío, eso es algo más difícil. Pero pues ahí claro. sí transmiten una, no sé, un ambiente muy, no, pues es Bueno, como yo le digo, soñar. ahorita yo les voy a explicar por qué Google hace esas cosas. Diana, tú alzaste la mano, no me hagas trampa. Sí, profe, buenas noches. Bueno, Hola. les cuento. Yo tuve un primo que trabajó en Google, Sí, acá en Colombia en Google, y la verdad son tantas las atenciones que se asfixió y se cansó, porque en todos los días serio. le decían a qué horas tenían que programar el gimnasio, a qué horas el almuerzo, que quería almorzar, a qué horas era la siesta, y fueron como tantas las atenciones que él ya como que se cansó que lo persiguieran, o sea, que le dieran tantas atenciones y se retiró. Bueno, él no cumplía el perfil para la cultura organizacional que No le estaba pasamos la viviendo. hoja de vida. Sí, que nos pase el dato por dónde pasamos la hoja de vida. Por Lincoln se llama, se me LinkedIn. olvida. Ok, Lincoln, sí. ok, no, pero súper, súper, súper. Entonces, eso todo se traduce en endomarketing, es decir, cómo yo enamoro a mi cliente de la marca, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar cuál es la filosofía de las nuevas empresas que hoy están haciendo. Y prácticamente se centran en eso, en que tú puedas entender de qué se trata la marca, cuáles son sus valores y que eso esté asociado directamente a su personalidad. Y eso es lo que construye una cultura única, ¿vale? Dime, Wilmar. Profe, en esto, digamos, se puede tomar, digamos, básicamente lo que quiere darle la empresa a conocer a los clientes, digamos, acá en la ciudad de muchas empresas son muy regionalistas y Sí, tienden a hacer o a demostrarle al cliente que ellos son de la tierra, digamos. Eh, un supermercado que se llama Mercacentro. Ellos ponen Mercacentro, somos algo así de aquí, o sea, que los productos son de aquí. Donde yo trabajo, que es el centro comercial, que no puedo encontrar la misión y la visión, pero ellos tienen algo que ellos vendieron hacia la gente, que ellos están en el corazón de los tolimenses. uh-huh. Entonces, en eso podríamos tomar el tema de la cultura organizacional, en el tema de que Eso ellos... ya para mí no es cultura, sino filosofía. Es decir, cuál es la manera de ellos trabajar, ¿sí? Que no está mal, pero uno no puede ser tan rígido. Pasa lo mismo como en las políticas. Es muy chévere mantener digamos, mostrar la cultura tolimense en este caso, pero Tolima también es una zona, un área donde va mucho extranjero, o sea, no solamente debe ser la cultura de ellos, sino también que ellos se sientan en casa. Entonces, bueno, ya eso depende de cada uno, pero eso más que cultura es filosofía. ¿Cómo estableces tú o cómo defines tú ese actuar? ¿Vale? Ya la cultura es cómo se viven los días en los diferentes momentos o espacios. No, la cultura no es manual. La cultura está más que todo centrada en el actuar, en esos lugares
de esparcimiento, en la forma como cada empleado lleva a cabo su labor, ¿sí? Dime, Gina. Quiero hacer una apreciación, a ver si logré comprender, profe, de un caso de la vida real. Dime. Yo duré 10 años en una empresa. Sí. Súper cuadriculada, ¿sí? Y yo soy súper cuadriculada porque así me educaron también de cierta manera. Me cambié de empresa. Eso es temperamento, eso no es carácter. No, bueno, entonces, me cambié de empresa. Sí. Y en esta empresa son súper flexibles, súper relajados, súper tranquilos, no lo acosan a uno para nada, uno maneja su tiempo. Y al principio yo quería enloquecerme. No, imagino, esta gente no trabaja, ¿qué les pasa? No, además que ellos tienen la cultura organizacional, o sea, yo tengo un cargo de jefatura, entonces sí. Para mí es mucho mejor trabajar con el correo corporativo porque le da formalidad a la situación, claro. Y todo queda por escrito y no se te olvida y entonces tú le puedes dar como un mejor seguimiento. A mí me parece una súper metodología. Claro. En esta empresa no lo hacen así. Entonces, tú tienes tu línea corporativa y como que, digamos que tratan de que sea 60-40, 60% chat, 40% correo. Es algo organizacional, o sea, a mí me ha costado un montón. ¿Y qué productos o servicios ofrecen? Nosotros somos retail textil y yo superviso directamente las tiendas de ropa. Entonces, yo tengo contacto directo, por ejemplo, con toda la parte directiva comercial, con la persona de mercadeo, con la persona de producto, con la persona de informática, con todos los directores, ¿sí? Porque yo soy la gerente regional ya de las tiendas, o sea, yo soy la cabeza visible al cliente antes de los administradores y los asesores. O sea, tú eres el puente de conexión entre las tiendas y la parte administrativa. Es correcto, es correcto. Entonces, la parte administrativa a veces yo digo... No, es que bueno, tú has tocado un tema importante y son los roles. Yo puedo, por ejemplo, tú puedes tener línea directa con tus operarios o con tus tiendas por chat, pero si, por ejemplo, vas a tomar decisiones de un producto, un cambio, una referencia a alguna cosa, eso tiene que quedar por escrito porque hay un componente legal, porque hay un nivel de responsabilidad, entonces tú no puedes dejar eso en un chat. Claro, y eso no tiene nada que ver con psicorrigidez, ni cuadriculado, ni nada, o sea, ese es el deber ser. Yo lo veo así, claro. Pero en esta empresa donde yo estoy, yo le digo eso mucho a mi jefe. Yo creo que el jefe se equivocó de negocio. Ay, yo le digo, aquí son olímpicos, porque él me dice, Lore, no me solucionate tal cosa. Y yo le digo, sí, señor, eso quedó por correo tal fecha. No, pero ¿cómo así? Entonces yo lo molesto y le digo, pero como aquí no leen correos. No, y eso pasa por todos lados. O sea, pero yo siento que es un tema organizacional, o sea, eso le pasa. Es un tema de sinergia, es un tema o sea, de entender cómo es que funciona un negocio. Y uno empieza a ver, y a veces, o sea, la misma, no sé si esto sea así, pero creo que la experiencia que yo he vivido y lo que yo he podido percibir es que a veces, primero, encontramos personalidades en jefes o en dueños de negocios que no corresponden al trabajo que hacen. Por ejemplo, lo que tú estás diciendo, de pronto la personalidad de tu jefe es más abierta, es más exploradora, es más bohemia y de pronto le está yendo bien en las tiendas, pero le puede ir mejor en un mercado o en un producto, un servicio que esté alineado con esa misma personalidad, porque se siente que sus ideas fluyen más, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la educación, ¿sí? Nosotros hoy en Colombia tenemos muchas empresas que han crecido con la experiencia, que hay personas que tienen un negocio, pero que no tienen ni siquiera un título profesional. Y no estoy diciendo que no tengan derecho, por supuesto. Y son las personas que más han salido adelante, pero en el camino uno tiene que educarse para tomar mejores decisiones, para no estar con la prueba y error, para no estar tomando ahí, apagando incendios o no ser proactivo. ¿Me explico? Yo no estoy diciendo que esa sea tu realidad, es lo que yo creo que en general puede estar pasando, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de cultura organizacional, desde lo que es el dueño del negocio, debe coincidir con esa personalidad de marca,
Si yo soy una persona un poco psicorrígida, cuadriculada y monto un bufete de abogados, me va a ir mucho mejor que si monto una empresa de tatuaje, donde a mí no me gusta el tatuaje, donde yo soy de saco y corbata, donde a mí me gusta el protocolo, ¿me explico? Sí, ok. Entonces, de eso se trata, que si yo voy a establecer una cultura organizacional, debe haber una coherencia desde el momento en el que yo consolido el negocio. No estoy diciendo, como les digo, no estoy diciendo que una persona que no cumpla con esos requerimientos no pueda salir adelante con un negocio que no está acorde, pero es mucho más fácil la toma de decisiones, la construcción de un buen equipo de trabajo sólido, ¿sí? Y el alcance de los objetivos, si yo estoy alineada completamente con esa filosofía o con esa marca que yo estoy tratando de gestar. Eso es como las relaciones de amistad. Es mucho más fácil. Tú haces feeling con personas que son muy similares a tu personalidad. Es más fácil poder contarle una historia, o si tú le echas un chiste se ríe. Ese tipo de cosas ayudan a que la relación sea duradera en el tiempo, ¿sí? Pero si de pronto esa persona siempre es conflictiva, o siempre que estás con ella te habla mal de los demás, o de pronto no tiene empatía o no tiene suficiente paciencia, uno al final termina diciendo, no, esta persona en vez de apoyarme me está robando energía, yo me voy a aislar. Algo similar sucede, ¿no? Es mucho más difícil el camino cuando no está relacionado que cuando están totalmente complementados, ¿vale? Dime, Wilmar. Profe, algo que tú decías, o de compañera, en el caso mío me sucedió con un compañero del trabajo, muy buen trabajador y todo eso, y nosotros teníamos un jefe que le gustaba cierta forma de trabajar, ¿sí? A él lo querían mucho donde trabajamos y él se retiró la jefe de nosotros, llegó un nuevo jefe y no se adaptó a eso. El jefe le decía, yo no quiero que haga eso, y él lo hacía, y él lo hacía, y entonces una vez nos dijo, no, es que yo me adapté, yo hago el trabajo que hacía antes. Nos expliquimos, es que básicamente lo que tú tienes que hacer es adaptarte al jefe que tienes y a lo que él venga a decirnos. Muy y bien. Por eso le costó el trabajo. Así es. Gracias. Dime, Kelly. ¿Kelly? ¿O Verónica? No sé cuál de las dos alzó la mano ahorita. Es que se me activó la manito. Ah, bueno, dale. Verónica, ¿también se te activó o si ibas a decir algo? No, yo sí iba a decir algo. No, mira que... Cuéntame. No, yo pienso que la cultura organizacional, o sea, eso es un tema muy bonito, y usted, por ejemplo, busca, por ejemplo, la empresa donde yo trabajo, usted busca los valores y usted, si no, pues es genial. Pero realmente en el día a día ya es un corre-corre muy grande, hay muchas cosas que hacer, hay que realmente todo es, sí, es esto, es esto, es esto. Y realmente uno termina vuelto un carajo, uno como empleado no noto ni la empatía, ni el respeto, o sea, muchas cosas que se pierden en ese proceso. Y yo pienso que la cultura organizacional pocas veces se aplica, eso es más que todo como un papel, o pues una lectura como tal, o algo Un que yo requisito. quisiera hacer, algo que yo quisiera. Yo, por ejemplo, un día yo como gerente digo, no, qué bueno que mi empresa fuera de esta manera. Pero realmente para llegar allá se necesita, por ejemplo, superiores o sea, los jefes que tengan como la misma intención, porque uno realmente no se encuentra con ese tipo de personas. Entonces es muy difícil aplicarlo, pienso yo. Totalmente de acuerdo contigo. Lo que yo ese es como los memes que uno ve, expectativa versus realidad, ¿no? La expectativa es esta, o sea, que si ustedes tienen la oportunidad de gestar un negocio, de tener un emprendimiento que vaya creciendo, una idea que quisieran materializar, la manera más fácil de poder alcanzar el éxito es esa. Pero es que si tú te das cuenta de la realidad de lo que son nuestras empresas, hoy en día pasa eso. Mira, hay muchas personas insatisfechas porque tienen muchas cargas laborales. Hay muchas personas que o sea, la sinergia o la trazabilidad que debería existir entre todo el equipo de trabajo, entre todos los departamentos y entre la empresa para alcanzar la visión no se da. ¿Sí? El departamento de marketing va por un lado, el departamento de finanzas va por el otro, cartera va por el otro, contabilidad va por el otro, administración por el otro. O sea, no hay una forma articulada y estructurada que pueda decir, oye, sí, esto es esto, así pasa esto. Y cuando se hacen los reclutamientos o la selección de personal,
no tienen un manual de funciones, no tienen establecido un perfil de características o cualidades personales. A ti te hacen pruebas psicotécnicas, pero te validan lo más específico, o sea, los problemas, si tienes problemas con el alcohol, si tienes problemas con la droga, si tienes empatía con trabajo en equipo, ese tipo de cosas que son más generales, pero absolutamente nada que tenga que ver con la personalidad de marca. Y es que si nosotros empezamos a ahondar y a mirar, eso viene desde la historia. El marketing apenas empezó en los 90 y hay muchas empresas que son mucho más antiguas que esa fecha, ¿sí? Entonces han sido empresas que van gestándose, van transformándose en la medida en que puedan, pero fíjate que ya hoy hay empresas que han entendido eso. Por eso traje a colación el tema de Google. Google es una cosa totalmente diferente, el trabajo soñado. ¿Por qué? Porque está completamente articulado desde lo que es la marca de la empresa hacia adelante. Y con eso aprovecho. Bueno, esto como les decía ahorita, la personalidad de la marca tiene unas características. Esto no sé si ustedes dan publicidad. Sí, yo sí. ¿Sí? Ok, ya la diste. No, este todavía no lo he visto. Bueno, esta es la personalidad de la marca. Y esto es la manera como las empresas construyen de manera gráfica, cómo los van a representar, cómo los van a posicionar. ¿Sí? Y esto va acompañado con una cosa que se llama la isometría, que es el tipo de letra o la tipografía que se utiliza en lo que son la publicidad, los mailing. Los mailing son como las publicidades que se mandan por correo electrónico, las vallas, ¿sí? Por ejemplo, la simbología. Hay una cosa en marketing que se llama la simbología del color y que corresponde en lo que el efecto que hace en una persona el color que tiene esa marca. O sea, no es casualidad que la Coca-Cola sea roja con blanco. Y les voy a mostrar por qué. Bueno, ya esos son conceptos publicitarios, pero que de alguna manera, fíjense cómo todo está involucrado, ¿sí? La simbología del color, bueno, como eso no tiene nada que ver conmigo, por eso no está. ¿Es simbología o es psicología? ¿Cómo sería? Simbología porque habla de símbolos. La psicología es otra cosa. ¿Sí? Ah, ok. Miren, por ejemplo, si yo hablo de la simbología del color, vamos a ver, por ejemplo, ¿sí? Voy a tratar de ampliarlo. Lo alcanzan a leer ahí. Está un poquito distorsionada la letra, pero... Entonces, por ejemplo, Sí, miren. Ok, cuando uno está hablando de publicidad y uno está construyendo el logo de una empresa que representa todo lo que son las características de su personalidad, de acuerdo con el tipo de actividad que se va a realizar en esta empresa, así se definen los colores que va a tener este logo. Entonces, por ejemplo, no es casualidad, como les decía, que el rojo y el blanco tengan relación con la Coca-Cola. Entonces, si nosotros vemos el rojo con qué se asocia, bueno, en este caso dice señales de peligro y fuego, pero si nosotros vemos el significado, hablan de pasión. Bueno, aquí no están todos, pero por ejemplo está la alegría, está el compartir, ¿sí? El amor. Entonces, por eso Coca-Cola es roja. ¿Por qué es blanca? Porque hay unidad. Porque si ustedes van más allá y empiezan a revisar cómo es la publicidad de Coca-Cola, siempre busca momentos en familia, momentos con amigos, momentos agradables, experiencias en equipo, ¿sí? Entonces, cuando una empresa está construyendo su logo, tiene en cuenta los símbolos, que en este caso son los colores, y el tipo de letra, ¿sí? Entonces, la tipografía, por ejemplo, vamos a poner aquí tipografía. Profe. Dime. Y ahí se ve mucho, digamos, en eso juega bastante el tema de comidas. En las comidas casi muchos manejan lo que es el rojo que provoca Sí, con el amarillo. exactamente. Y bueno, esas son, como les digo, esos son temas de otras asignaturas, pero por ejemplo, miren, es para que ustedes le vean el sentido a todo lo que yo les explico de la cultura organizacional. ¿Cuál es la razón por la cual todo debe estar conectado? ¿Sí?
vamos a ver si sale allá para cerrar el tema de lo que es el marketing, de la publicidad. Aquí hay, dice, mire, por ejemplo, cuando este sheriff, la letra sheriff es la que tiene en las puntas como lineecitas. Fíjense ustedes todo lo que es la publicidad, y hay gente que no la valora. Eso tiene una connotación o respuesta en el inconsciente de las personas. Entonces, cuando tú utilizas este tipo de letra sheriff, ese es como el impacto que la persona encuentra en su subconsciente cuando lo tiene al frente. Entonces, por ejemplo, cuando tú en marketing, en publicidad, utilizas la letra sheriff, estás buscando este tipo de asociación, que sean marcas sofisticadas, que sean rígidas, que sean serias, ¿sí? Por ejemplo, si tú ves Sara, miren, por ejemplo, logotipos de párrafo. Bueno, esto tiene unas letras primarias y secundarias, que bueno, ya eso es un tema de publicidad un poco más a profundidad, pero lo que les quiero decir con esto es que todo está vinculado. El color de la letra, el tipo de la letra, la forma, cómo se escribe, cómo se construye el uso de la marca. En publicidad hay una cosa que se llama manual de marca, y ese manual de marca le ayuda a las agencias de publicidad a construir todo lo que tiene que ver con los elementos gráficos que se utilizan para poder persuadir a los clientes, ¿sí? Cuando se hacen todos los anuncios, los posts en redes sociales y toda esa cuestión. Entonces tienen unos parámetros donde dicen dónde puedes usar la marca, qué tipo de connotación tienes, en qué momentos utilizas, por ejemplo, el gráfico que se llama isólogo, cuando lo usas completos, y toda esa explicación está en ese manual. Entonces, ¿qué relación dirán ustedes? Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la marca, con la cultura organizacional? Ya les cuento. Voy a darle la palabra a Erika y a Verónica, que tienen la mano levantada, y ya cerramos el tema. Dime, Erika. No, profe, qué pena. ¿Te arrepentiste? ¿Y Verónica? No, mira que yo la tenía levantada hace rato, pero no, le iba a decir que es muy interesante, porque yo he escuchado la psicología del color, pero Sí. lo que es la simbología es como el tipo, me imagino que la forma, el tipo de letra, ya la psicología sí se define pues como más al color, pienso yo. De igual manera lo voy a usar. Es más generalizada, Sí, pero todos esos elementos nos ayudan a sumar todo lo que tiene que ver con las operaciones de la empresa. Entonces, cuando yo tengo en cuenta la personalidad de la marca, yo sé que, por ejemplo, Coca-Cola es pasión, alegría, unidad, paz, todo esto. Yo tengo que buscar personas que tengan más o menos lo que hablamos ahorita del ecotel. No es casualidad que hayan empresas que tengan sus logos verdes, las otras negras, las otras blancas, algunos morados, algunos rosados. Todo eso tiene que ver con esto, que es la personalidad de la marca. Y a partir de esa personalidad de la marca, es que las empresas hoy por hoy están definiendo sus estrategias. Este es un organigrama sencillo de cómo las organizaciones hoy trabajan, que era lo que decía Verónica ahorita. Muy bonita la estrategia, los valores, la filosofía y todo, pero es que la gente realmente no está viviendo eso. La estrategia del negocio es ser líderes en el mercado, cumplir con las metas, poder alcanzar los propósitos que tiene cada jefe, entregar los informes, te sumerges en la rutina de los días. Y pasa esto, tú cumples con esto y absolutamente nadie sabe el tema publicidad que hoy les estaba mencionando. Lo que es la marca, el diseño de marca, cuál es la razón por la cual las redes sociales se ven de esa manera, por qué utilizan ese tipo de lenguaje cuando están hablando de la marca. Y ese tipo de cosas que están totalmente desarticuladas o desagregadas de lo que pasa dentro de la organización. Cosa diferente a lo que sucede con Google, que era lo que estábamos hablando ahorita. Tú sabes cuál es tu foco, tú sabes cuál es tu estrategia. A partir de esa estrategia, desarrollas qué quieres proyectar con tu marca en tus clientes internos y tus clientes externos, ¿sí? Y cuando ellos viven esa marca dentro de cada uno de los espacios de la empresa y con el diseño, pueden desarrollar de una mejor manera su labor, ¿sí? Entonces, cualquiera de estos conoce de primera mano qué es la marca, cuál es su filosofía, cuáles son sus valores, cuáles son su cultura, y cuando tienen que vivir momentos o situaciones difíciles con los clientes,
son mucho más estratégicos al momento de interactuar o de poder llegar a un consenso con los mismos, ¿sí? Entonces, de esto se trata, muchachos. Esto que les estoy explicando hoy es lo que debería hacer. La gestión, la gerencia del servicio no solamente debe estar relacionada con los clientes que me compran el producto. Yo también tengo que mirar hacia el interior. Eso es como cuando uno va al gimnasio, ¿sí? Y empieza a hacer ayuno intermitente porque está de moda, o empiezas a hacer pesa porque está de moda y te quieres definir, pero tienes problemas de hígado graso, tienes un problema en los riñones, tienes un problema con antihistamínicos. Entonces, yo primero reviso adentro a ver cómo estoy, ¿sí? Y de ahí proyecto hacia afuera. Las organizaciones deben funcionar igual. ¿Cuál es mi estrategia? De cómo voy a crear esa personalidad de marca, ¿sí? Y cómo la proyecto al interior para que el interior la muestre hacia el exterior, al exterior de la mejor manera posible. Bueno, seguimos. Dime, Wilmar. Profe, ahí se podría mirar, digamos, lo que hace la gran estación, que digamos ¿La qué? ellos, la gran estación, ¿Qué o hacen? básicamente, ellos qué hacen, sus clientes externos, personas que ellos tienen, casi su mayoría son personas con algún tipo de discapacidad que tienen, personas de silla de ruedas y todo eso, y eso es lo que quieren dar a conocer a la gente, que ellos trabajan con este tipo de personas y que ellos no deben límites a la vida, o sea, ningún límite para poder hacer eso. Espérense que se levantaron las fieras. Bueno, no tanto, porque lo que pasa es que con el tema de la diversidad, con el tema de la disminución de la discriminación y de demostrar que una persona que tenga limitaciones físicas puede desarrollar una actividad en su labor, las empresas están obligadas a tener un porcentaje de su nómina con personas de este tipo que tengan estas características, ¿sí? Entonces, por ejemplo, filosofía, porque eso, la cultura, como les digo, es la forma como nosotros nos comportamos dentro de una empresa. La filosofía es lo que se define como política o principio para poder desarrollar las actividades. Por ejemplo, en Bogotá hay un restaurante de hamburguesas que se llama Sierra Nevada. No sé si alguno de ustedes vive en Bogotá o si ha ido a este lugar. ¿Sí? Ellos tienen una política. Todos los empleados son sordomudos. Todos. Entonces, no es cultura organizacional, es filosofía. ¿Por qué? Porque ellos decidieron que en las políticas solo iban a contratar a las personas que tuvieran ese tipo de limitación, porque es una manera de incentivarlos porque son productivos, tienen capacidades, habilidades, utilizan las señas para poderse comunicar y de alguna manera se dan a conocer a los clientes, ¿sí? Y también es una proyección social. Entonces, probablemente, no lo sé, uno de los directivos sea sordomudo y haya visto esa necesidad o ese requerimiento en esas personas que pueden ser también productivas como nosotros, que tenemos pues algunas habilidades también, ¿vale? Eso es filosofía. Entonces, si ya tú dentro de ese grupo de personas que tienen esas limitaciones al hablar, tengan unas características puntuales, que sean joviales, que no les preocupe limpiar o que de pronto sean extrovertidos, no les dé pena demostrar su limitación o si en ese momento su discapacidad, es cultura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso define cómo se van a comportar cuando están con alguien. ¿Sí ven la diferencia? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, en resumen es eso, muchachos. Poder entender, bueno, en palabras coloquiales, la filosofía es lo que dice la empresa, como decía Verónica, los valores muy bonitos ahí, ¿verdad? Pero dentro del comportamiento diario de las oficinas, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que te define la cultura, ¿sí? ¿Qué es lo que más se resalta? ¿Cuáles son los principios? O sea, como les decía ahorita, el ideal es que la estrategia de la empresa esté directamente articulada con la estrategia de la marca y que esa marca se viva al interior de la empresa. Por eso es que Google, si uno entra a un buscador de Google, es muy cambiante, versátil, tiene diferentes modalidades o situaciones en las que tú puedes estar, tiene diferentes herramientas, se llama araña de Google. En cada patita, me imagino que lo representan es con eso, cada patita es una aplicación.
donde le sirve a la persona que está trabajando, a la persona que está investigando, al niño que está curioso, al adulto que necesita estadísticas y que tiene una empresa que está creciendo, al que necesita desarrollar estrategias, ¿sí? Entonces, por eso es que yo me imagino que dentro de Google hay diferentes ambientes que se van acoplando a ese tipo de clientes internos que tienen, así como en los clientes externos. Hay tanto segmento al interior también. Entonces, lo que tratan de buscar es que dentro de esa versatilidad se puedan sentir a gusto y puedan ser mucho más productivos, porque cuando uno disfruta lo que hace, uno muestra lo mejor de sí. ¿Es claro? Sí, sí, profe. Muy bien, muchachos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra apreciación o comentario frente a la clase, alguna duda de la actividad. Profe, sí. Dime. Profe, es que nuestro grupo es de cuatro personas, ¿sí? Nosotros ya empezamos a adelantar el trabajo, ¿sí? Pero son 4 empresas que deben analizar si son 4 integrantes. ¿Oíste? Listo, profe. Ok, ¿qué más me ibas a decir? Perdóname que te interrumpí. No, profe, era como el tema de comentarte que éramos 4 estudiantes. Ok, tiene que ser un trabajo muy chévere, muy bien organizado, con buena argumentación, porque ustedes creen que esas actividades son de cultura organizacional, que podrían mejorar, qué proponen ustedes, ¿sí? Porque tienen más personas dentro del grupo, entonces tiene que haber más carne, como dicen por ahí. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no hay más intervenciones, damos por finalizada la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo sé que, bueno, aquí hay de todo, ¿no? Hay compañeros de ustedes que les gusta que uno hable, que se ponga un caso, que participemos, que tengamos retroalimentación y otros que tengan diapositivas. Entonces yo trato de moverme entre esas dos actividades para que todos estén contentos. Yo hago como Google, ¿vale? Entonces, nada, espero que los haya instruido mucho el día de hoy, que hayan podido, pues, tener muchas más bases para el trabajo y nada, nos vemos la otra semana, ¿vale? Un abrazo gigante. Profe, muchísimas gracias. De verdad que estuvo muy chévere la clase. Vale. Gracias, profe. Bueno, chao, cuídense. Chao, profe. Chao, profe.